Lo del... Sí, pero no te preocupes. Bueno, pues como sabemos, estamos hablando sobre qué cosa. El pacto, ¿verdad? Y hasta ahora hemos discutido qué cosa del pacto. La primera mención. ¿Qué es la primera mención? ¿Cuál fue la primera mención? Con Noé, ¿verdad? Noé. Y progresivamente hemos ido por dónde? Por todo el Antiguo Testamento, porque queremos ver cómo la misma Biblia trata la palabra pacto, ¿verdad? No queremos nosotros inventarnos el uso de la palabra, queremos nosotros ser fieles a la Biblia, lo que ella dice, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y por qué esto es una herramienta? Porque Samus dice que esto es una herramienta, porque vamos a ver al final de todo, ya hemos entrado en un proceso juntos, donde juntos hemos visto cómo Dios usa un término muy importante. Número 2, hemos visto cómo el pacto une toda la Biblia, une todas las cosas en la palabra y une nuestras vidas también. Pero eso lo vamos a ver más cerca pronto, cuando hablemos de cómo se estructura y qué cosas hay ahí adentro que tienen que ver con nosotros. La razón por la cual estoy discutiendo esto es, primero, pues porque necesitamos herramientas para poder estudiar la Biblia, y el pacto es una de las que cuando usted vaya a hacer una aplicación, ustedes ya saben todo, ¿verdad? Sabemos cómo leer, sabemos que esto es una narrativa, por ejemplo, sabemos buscar la palabra, sabemos cómo buscar cómo la misma Biblia trata la palabra, buscamos también la etimología, algo que nos dijimos ahorita, ¿verdad? Cómo llegó a crearse esa palabra, ¿verdad? Por ejemplo, pacto significa ¿qué? Etimológicamente significa algo que se parte por el medio, ¿verdad? Se parte, pues eso tiene un ritual. Pues no solamente nos conformamos con eso, sino que vamos viendo cómo se usa, ¿verdad? Cómo se usan las palabras. Pero ¿para qué yo quiero todas esas herramientas? Millo, si después que yo sé cómo funciona todo, yo sé cómo leer la narrativa, cómo sacar, qué sé yo, la importancia de un mensaje en, qué sé yo, en el Evangelio, por ejemplo. ¿Para qué yo quiero todo esto? ¿Para qué yo quiero todo eso? Si después de todo eso, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Verdad? Eso es lo que le llamamos la aplicación. Lo que realmente a todo el mundo nos interesa, la aplicación. Millo, no me hables de lo que pasó, háblame de mi vida. Eso es ese es el problema que tenemos, que queremos ir al postre sin almorzar. Queremos ir a lo más rico, pero no queremos pasar el trabajo, ¿verdad? Pues pacto no solamente les está ayudando a ustedes a cómo ver toda la Biblia y cómo interpretar muchas cosas, también les va a ayudar a aplicarlo todo. Ese es mi punto por el cual yo estoy trayendo esto y me estoy tomando el tiempo con ustedes de que estudiemos poco a poco lo que es el pacto. Porque si queremos hacer una aplicación bíblica de algo, necesitamos saber lo que es pacto. ¿Okay? Hay muchas cosas que se resolverían en una doctrina sana y no llegando a especulaciones extrañas si entendiéramos de corazón, no de mente, de corazón, este concepto que estamos tratando aquí, de corazón. Eso es lo que me interesa a mí, porque lo más que me preocupa es eso, que cuando tenemos una necesidad en nuestra vida, acudimos a muchas voces, acudimos a muchos, no sé, a muchas herramientas, a muchas suposiciones, pero no acudimos a la Biblia porque no conocemos el hilo conductor de toda la Biblia, que es el pacto. Entonces vemos la Biblia por pedazos, vemos la Biblia por cantitos, vemos la Biblia por temas, vemos la Biblia por lo que yo necesito en este momento. Sí, pero es que a lo mejor lo que tú necesitas en este momento es que Dios te diga que eres un gusano que está rompiendo el pacto. A lo mejor lo que tú necesitas escuchar de Dios es lo que estás haciendo mal. Y muchas veces lo único lo podemos entender es entendiendo lo que estamos rompiendo. De hecho, de eso se trata lo que vamos a hablar hoy. Vamos a Pedro, por favor, en el Evangelio. Necesito que alguien, por favor, me lea esto. Sí.
Hemos visto que la misma Biblia trata la ley como pacto. Eso es una de las cosas que hemos estado viendo a través de estas semanas, de cómo Dios usa la palabra pacto. La palabra pacto y la palabra ley llegó un momento en donde se juntaron, básicamente, por decirlo de una forma, ¿verdad? Vamos a ir a primera de Pedro. Espérate. Ay, papi. Vamos a Pedro. Digo ahora, donde lo apunté aquí. Lo digo ahora, no lo encuentro ahora. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 y 10. 2:9 y 10. Muestran favoritismo, cometen pecado y son No, espérate, estoy mal entonces. Ah, no, Perdón. espérate. Es primera de Pedro. 2:9 y 10. Pero ustedes son linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¿Ustedes creen eso? Léelo de nuevo. ¿Ustedes creen eso? Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Claro que sí. Pues de eso vamos a hablar hoy. Pero antes de llegar ahí, hoy vamos a terminar con el Antiguo Testamento en cuanto a mención de la palabra pacto. Nosotros nos quedamos antes de Daniel. Ya habíamos discutido, ¿verdad? La vez pasada, el tabernáculo de David, que eso lo unimos con varios de los usos de la palabra pacto a través del Antiguo Testamento. Nos tocó llegar a Daniel y Daniel es un libro bien sabroso, así que nosotros honestamente no le vamos a hacer justicia si nos ponemos aquí a discutirlo en 15 minutos. Yo les voy a mencionar solamente las circunstancias en las cuales aparece la palabra pacto, por ahí. Atiendan bien. En Daniel 9 y 11 se menciona pacto en circunstancias proféticas y escatológicas. Escatología del fin de las cosas. Fin. Que realmente es el fin de una era. Y la verdad es que merecen su propio estudio completo. O sea, esto es para varios domingos. Nada más que Daniel 9 o Daniel 11 necesitan mucho tiempo. Pero, por ejemplo, en Daniel 9, 26 y 27 se menciona desde la crucifixión hasta la caída de Jerusalén mencionada por Jesús en Mateo 24 y Lucas 21 y Marcos 13. O sea que ya estamos viendo pacto como algo que Jesús ya va a mencionar y que Jesús va a mencionar en algo específico que es la destrucción de Jerusalén. ¿Ok? ¿Sí? En Daniel 11 hay una profecía que involucra a Grecia, involucra a los persas, involucra muchas cosas. Y sigue por ahí hablando de muchas cosas. Y lo único que voy a comentarles de eso, porque en verdad no podría entrar ahí jamás ahora, es que la palabra pacto aparece en unos términos proféticos, apocalípticos, o sea, en términos del fin. Pero la verdad es que decir eso nada más es muy general, ¿verdad? Yo no voy a poder entrar en eso hoy, pero sí les quería mencionar que en el versículo 31 de Daniel 11, aparece una cita que Jesús hace de ese texto, que es la abominación desoladora, allá en Jerusalén, cuando, ¿verdad? El Señor está citando esto en Daniel. Realmente eso no vamos a poder entrar en eso, pero lo estoy mencionando ¿por qué? ¿Por qué yo estoy mencionando?
No es porque quiero hablar de ese tema ahora, porque no podríamos. Es porque quiero que vean cómo ya la palabra pacto está entrando en un uso no solamente de un acuerdo y una promesa, sino también en términos de juicio escatológicos, finales. ¡Boom! Bomba nuclear ahí. No bomba nuclear, pero destrucción, juicio. Ya está entrando el uso del pacto hasta eso. O sea que en otras palabras, nosotros ya vimos el desarrollo de la palabra pacto desde lo más primitivo, con Noé, con Adán, con Abraham, y ya estamos viendo que el pacto tiene que ver hasta con el fin. Por eso yo les dije, se los dije, la palabra pacto une toda la escritura, toda. Si queremos algo que una toda la Biblia de forma bíblica, consistente y sencillo, acuérdense, pacto. Pacto es la clave, ¿ok? Ahora sí, dime, mamá. ¿Ya contaste? Oh, okay. Pues voy a pasar a Oseas 6. Ya brincamos Daniel. En Oseas 6 hay un verso, dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. En eso Oseas 6:7. Me interesó mucho y lo traigo aquí porque miren cómo la Biblia trata la ruptura del pacto. Dice que igual que quién. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Ellos, ¿como quién? Oseas 6:7, por si acaso. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Miren lo que está pasando. ¿A quién nos está comparando la Biblia? ¿Con quién nos está comparando la Biblia si rompemos el pacto? Con Adán. ¿Eh? Así que se puede decir que, o sea, de ahí podemos decir con Adán fue un pacto. Exactamente, gracias, te me adelantaste. Ese mismo era el otro punto que iba a traer. No, muy bien. Esto nos revela, la misma Biblia nos revela que lo que Dios hizo con Adán y Eva en Génesis 1 fue un pacto. Y no se lo estoy inventando a mí yo con un ejercicio filosófico, sino que Oseas 6:7 se lo está confirmando. Eso va a ser importante, ya van a ver por qué eso va a ser crucial para toda la vida. Para lo que tú haces, para lo que tú haces, para lo que tú haces, para lo que tú haces. Para lo que todos nosotros hacemos en nuestra vida, todo. Cuando yo digo todo, es literalmente hasta comprar zapatos, ponértelo. Toda la vida está amarrada a que entendamos eso. Y yo se lo voy a hablar después, no hoy. Lo voy a dejar ahí. Oseas 8:1, vemos nuevamente traspasar la ley de Dios, es traspasar el pacto. Lo que me preguntaba ahorita Cris. ¿Oíste, Cris? En Oseas 8:1, confirma lo que me preguntaste ahorita. Porque dice, ¿verdad? Lo pueden leer después, que traspasar la ley lo pone como un sinónimo de traspasar el pacto. Así que ahí lo tienes confirmado en Oseas 8:1. Ageo 2:5, vamos a buscar ese. Ageo 2:5. Ageo 2:5. En Ageo 2:5 menciona pacto en medio de la reconstrucción y restauración del templo. Y observamos también que es central la salvación del pueblo de mano de los egipcios como señal de promesa. Hay algo que se da bien interesante. Yo quiero que lo busquen, por favor. Ageo 2. Sí, vamos, léame desde el 3 hasta el 7. Ageo 2. Realmente el centro era el 5, pero vamos a leer desde el 3 hasta el 7. Y vamos a observar algo juntos ahí, en Ageo. Que haya visto este templo en su gloria primera. Y cómo lo ven ahora. Tal como está. No es como nada antes sus ojos. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel. declara el Señor. Esfuérzate tú también, José. Sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen porque
declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro del polvo, ya haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Dice, voy a leer el 5, dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Voy a leerlo otra vez, lo voy a leer varias veces. Necesito que pongan su corazón aquí, ya no son los oídos, es el corazón, escuchen. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Ahí vemos otra vez, espíritu y pacto. ¿Y qué vemos ahí? Otra cosa que vemos ahí es la salida de Egipto. La salida de Egipto es algo muy, pero que demasiado de muy importante. De hecho, la mención de siempre que venía un profeta o los evangelistas a hablar de la palabra de Dios, casi siempre hacían como un recuento que cuando yo no sabía de pacto, yo decía, es como, pues está contando otra vez la historia, ay chico, pero otra vez, por ejemplo, Esteban, cuando predica el evangelio, que lo matan, lo que él hace es un recuento de todo lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, básicamente, ¿verdad? Realmente no es un recuento histórico. Él está tratando está haciendo como el profeta, por ejemplo, porque hay varios profetas lo hicieron y no lo he traído hasta ahora, pero créanme que cada vez que busqué pacto salía esto mismo, diciendo que recordaran cuando salieron, cuando Dios los sacó de Egipto. Eso es, tienen que pensar que eso es como un aparato, como una cosa que se pone así junta para cuando nosotros vamos a hablar, tengamos como un contexto o tengamos por dónde agarrar a la gente y decir, estoy hablando de X cosas. ¿Okay? ¿Y de qué está hablando Dios cuando les menciona? Yo que te saqué de Egipto, yo que te saqué de Egipto, yo que te saqué de Egipto, yo. ¿Es un recordatorio de qué? Del pacto. ¿Ven? ¿Ven cómo se une toda la Biblia? Cuando entendemos esto. Porque cuando los profetas hacían eso y cuando Esteban, por ejemplo, que es un evangelista ya al final del Nuevo Testamento, hace esto, no está haciéndolo por hacerlo. Cuando yo leía antes Hechos, no sé si a ustedes les pasó, yo cuando leía Hechos antes y leía eso, yo decía, pero me encanta el recuento de la historia de Dios, pero no entiendo para qué rayos. Eso está siempre antes de después venir y zamparle el sablazo ahí de que ustedes son pecadores, de que ustedes mataron a Cristo, qué sé yo, qué rayos. No entiendo. ¿A usted no les parecía random? A mí me parecía bien random. Yo decía, me encanta, pero no entiendo. ¿Por qué Esteban hace eso? ¿Por qué los profetas hacían eso? ¿Y por qué volvían y lo decían tan detallado? Es como que cuando tú lees eso, cuando el hermano Esteban hace eso, tú dices, mano, el autor Lucas se cogió buen canto de la Biblia para simplemente hacer un recuento que ya lo he escuchado 20,000 veces. Pues, hermano, eso es como decirte, hey, te estoy hablando de el pacto. Es como cuando nosotros vamos a hablar, qué sé yo, vamos a aconsejar un matrimonio. Y si nosotros antes de empezar cualquier discusión le decimos, recuerda hasta que la muerte los separe.
A empezar cualquier discusión, le empezamos con recuerda hasta que la muerte los separe. ¿Qué significa eso? Tú le estás recordando el pacto. Tú lo estás poniendo en su lugar a la persona. Sea bueno, sea malo lo que venga después, ¿verdad? Pero le estás diciendo, acuérdate que esto que ustedes hicieron no fue como que un party donde estaban enzorrados un fin de semana. ¿Ok? Pues eso es lo que está haciendo Dios cuando nos repite el pacto y cuando nos repite, recuerda que te saqué de Egipto. ¿Ok? Zacarías 9, vamos a Zacarías 9. Busquen Zacarías 9. Vamos a leer 9, Zacarías 9, 9, 10, 11. Vayan conmigo. Zacarías 9, 9, 10, 11. Vamos a ver otra mención de la palabra pacto y su importancia. ¿Ya? Tenemos. Ok, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y habrá paz a las naciones. A su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Discútalo ustedes mismos. ¿A qué les recordó eso? Zacarías 9. De ahí que sale la profecía, ¿verdad? De la entrada triunfal. ¿Qué significa ahí pasa a las naciones? ¿Significa que ya no van a haber peleas entre la gente? Porque si no, entonces cuando Jesús entró a Jerusalén aquel domingo de Ramos, que de hecho tenemos a un tipo que nació ese día aquí. Y ese tipo nació ese día. Si nosotros pensamos, seguro. Si nosotros pensamos en esa entrada triunfal, está hablando de este momento. De hecho, cuando nosotros pensamos en la época que estamos, Navidad, todas las veces que se dice, llegó la paz del mundo, El Salvador nació. O sea, la gente quiere hacer una asociación no bíblica de la paz que está hablándonos la Biblia a la paz que te está trayendo. ¿Qué paz te está hablando la Biblia cuando te dice que llegó la paz del mundo en Cristo? La paz del nuevo pacto, la paz de que Cristo vino, la paz de que Él está devolviéndonos la relación con Dios, de que se cumplió la profecía, pero no es la paz de que no van a haber conflictos. ¿Ves? Como tú decías, yo doy la paz, pero no como el mundo la da. Cristo nos da la paz, pero no como el mundo nos dice que debemos tener paz. Y eso puede ser bien profundo, ¿verdad? Entonces, ¿vieron en qué momento tan brutal se menciona el pacto ahí? Dentro de un contexto mesiánico, diríamos, para que suene grande. Mesiánico. Exactamente. La iglesia es
ese dominio, ese reinado de Cristo por el mundo? Debería serlo, ¿verdad? En Zacarías 11 también se menciona pacto y en verdad es un capítulo bien complejo que tampoco vamos a entrar en detalle, pero sí les voy a mencionar que en el verso 10 se menciona pacto en referencia a unos símbolos que Dios manda a quebrar. Fueron 2 varas que representaban una la gracia y la otra atadura. Hay unos simbolismos ahí que están metidos en el contexto ahí se me fue, perdón. En el contexto de Zacarías 11, que no voy a entrar, porque es que no tiene que ver directamente con lo que hemos estado hablando, pero sí hay algo que me interesó mucho de cuando leí Zacarías 11. Ok. Vamos a Malaquías 2. Vámonos completito. Dale, léelo. Con voz de trompeta, hermano. Espérate, que tenemos que esperar, espérate. La tiene que tener, si no, bótala. Sí, pacto y promesa, ahí está igual. Sí, sí. Yo usé Reina Valera. Cuando tú dices pacto, en mi cabeza lo convierte con Promesa. A mí honestamente la traducción a promesa no me llena. Porque inglés se te viene, pero no lo entiendo. Se siente como que medio no más suave. El pacto es covenant, o para mí la traducción correcta debe ser juramento en vez de promesa. Y en mi versión lo traduce a juramento, que es como stronger para mí. Sí. Y me hace más sentido con desde donde empieza el pacto y me hace más sentido con el ritual de Abraham. Y de promesa, como que tal vez hoy día una promesa. Bueno, pero cuando viene de Dios, uno tiene que coger la promesa como que eso es partido. Exactamente. A veces como que la promesa viene de Dios. Sí. Sí. Pero lo que creo que amén. No he entendido. Sí, exacto, sí, por ejemplo, la perspectiva de promesa es más bien como que el Señor me va a dar algo a mí, pero no sé, tal vez como que lo hemos pensado que no tengo que aportar nada porque es algo que se me está dando. Pero se presumen cosas innecesarias. Sí. Exacto, por eso es lo que creía. Pero juramento o pacto explica de que tengo una parte que debo. No, y por eso ¿verdad? Para mí fue bien interesante como explicar pues, ¿verdad? Que hay como que es separar. Sí, picar, cortar. Para mí lo que me está haciendo interesante es asociar la palabra pacto con todo lo que estamos discutiendo con lo que sería el espíritu. O sea, lo que discutimos el espíritu de otra cosa que lleva en ti el pacto. Que esto esté en tu corazón, como ya hemos discutido. Es como que okay, bueno, Malaquías 2. Reprensión de la infidelidad. Ahí está. Ahora pues, sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no escuchas y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y ya las he maldecido. Porque no, bueno, esto es en español aquí, Reina Valera no entiende.
porque no os habéis decidido de corazón. Yo os dañaré la cementera, os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. ¡Wow! Así está fuerte. Así sabréis que yo os envié este mandamiento para que permanezca mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Se las di para que me temiera. Y él tuvo temor de mí y ante mi nombre guardaba reverencia. La ley de verdad estuvo en su boca. Iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la maldad. A muchos hizo apartar de la maldad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. La responsabilidad de la sacerdotal. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por eso yo os he hecho despreciables, viles ante todo el pueblo, porque no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas al aplicar la ley, o sea, corrompiendo la ley. De hecho, acepción de personas, ¿verdad? Pedro. Versículo 10. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues somos desleales los unos con los otros? Profanando el pacto de nuestros padres. Tenemos otra cosa. Prevaricó Judá en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, el que él amó, al casarse con la hija de un Dios extraño. Jehová arrancará de las tiendas de Jacob al hombre que haga esto, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Pero aún hacéis más. Cubrís el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda, ni aceptaré con gusto de vuestras manos, ni la aceptaré con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal. Aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto, ¿no hizo él un solo ser, en el cual hay abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscabas una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Esa es otra parte del pacto, ¿verdad? Porque dice Jehová, Dios de Israel, que él aborrece el repudio y al que mancha de maldad su vestido. Dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y preguntáis, ¿en qué lo hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Okay. ¿Quieren decir algo sobre lo que leímos? En mi versión se escuchaba fuerte. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Léelo completo otra vez. No. Ok, completo, ok. Bueno, si había algo específico. Acá la parte del cielo es fuerte, como que el grito dice, lo que esa es la cara. Pero es bien, de verdad que me encantó la parte de que dice, pero ninguno que tenga otra remanente del espíritu lo ha hecho así. That's amazing. De verdad, esa parte me dejó como que... pero nada, es que cuando se escucha en el lenguaje que es más, ¿verdad? Como que familiar para uno, está bien fuerte. Sí, es que este no va a Está falta. Pero qué interesante que usa la palabra repudio, porque repudio es la palabra bíblica. Y está en la ley. Entonces, Dios dice que Él mismo
no le agrada el repudio que Él les dio como herramienta, ¿verdad? Y eso ya lo hemos hablado, como una herramienta para, pues, para el no abuso, porque se abusaba. Y eso el Señor también lo dice, que era por la dureza del corazón que Dios había dado el divorcio. Dios odia el divorcio, te está diciendo aquí en Malaquías. Pero mira, en Malaquías 2, Dios está señalando el pacto que se hizo con Leví. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Lo dice en el versículo... Ay, no me acuerdo el versículo ahora, pero hay uno de los versículos que dice que es el pacto con Leví. En el 8, gracias. Del 6 al 8, creo que está por ahí, sí. Entonces, en los versos 6 al 8 vemos que los sacerdotes debían hacer algo. Los versículos del 6 al 8 decía, empieza diciendo el libro, el capítulo, esto es algo contra ustedes. ¿Contra quiénes? Contra los sacerdotes. Porque ustedes rompieron el pacto con Leví. Pues, como yo estoy atrás en la lectura, me acuerdo. Porque yo leí hace no mucho. Yo leí hace no mucho. Qué interesante, porque lo tenía bien fresco en mi memoria, el pacto con Leví. Y so me acordé yo, esto es algo específico. La Biblia no me está tirando cosas locas aquí. Y lo verifiqué, y eso es lo que sale en Números 25. El pacto con Leví fue después que Dios manda unas plagas al pueblo que está murmurando contra Moisés. Pues hay unos intercesores que son levitas, que son hijos de Aarón. Y de ahí es que entonces Dios les dice, yo voy a hacer un pacto con ustedes y ustedes van a ser representantes míos, ustedes van a enseñar la ley. ¿Sabes? Como que algo que se oye, como decíamos ahorita, bien bonito en términos de promesa, como que, wow, ¿sabes? Dios está poniendo en alta estima a estos levitas, sacerdotes. Y ellos tenían una responsabilidad santa, que era llevar al pueblo a la ley. Tenían que enseñarla y tenían que también ejecutar la ley. Ellos también, lo que en palabras técnicas, Dios le está diciendo, ustedes son jueces. Pero no solamente son sacerdotes, ustedes son príncipes, jueces. La palabra príncipe en la Biblia se usa también como príncipe y juez, es como intercambiable, porque un príncipe se supone que sea juez y un juez puede ser un príncipe y todo eso. Así que le recuerda. Bueno. Y yo como que me acuerdo hace, no sé si es con Marco Brunet, en una conferencia con el que Marco Brunet, a pesar de que tiene sus cosas, él estudió teología y él fue, tiene una conferencia como que es un disparate, y pues como, y yo hasta me he puesto, o sea, nosotros hasta nos metimos en lío varias veces por querer hasta cambiarle el nombre, en vez de ministro de adoración, músicos, tú sabes, como que son los músicos, ¿sabes? A ver, los adoradores somos todos, ¿sabes? No es como que si ministro de adoración te pertenece a este grupo de gente, pues un talento especial. Pero que, nada, pensando en las iglesias que hoy día dicen tanto que si los levitas, y se refieren siempre como el ministerio de oración y los de danza, algo así, como que esos son los levitas. y como el enemigo ha tergiversado tanto esto para que las familias no vivan, ¿verdad? Acorde con la palabra de que Dios nos ha llamado como reyes y sacerdotes, como jueces a nosotros mismos, ¿sabes? Pero nada, estoy riéndome del disparate que tenemos hoy día. De hecho, si ellos se hacen llamar levitas y no viven entonces el pacto de Leví, de número 25, están fritos. Están tirándose encima maldición, diría yo, ¿verdad? Para colmo. Ya, it is. De hecho, a través de lo que la música hace, tú llevas a una gente a hacer algo y a pensar en algo. So, Dios quiera que sea la ley de Dios. En los versos 6 al 8 vemos que los sacerdotes debían ser quienes llevaran al pueblo a buscar la ley. Eso lo dice claramente del 6 al 8. El pasaje lo hace responsables de ser mensajeros de Dios mismo. Pues, si lo que tú decías ahora, si somos levitas, somos responsables de ser mensajeros de Dios mismo. Y la pregunta es, ¿nosotros somos mensajeros de Dios?
Hermano, nosotros somos mensajeros de Dios. La pregunta es, ¿lo estamos siendo activamente? Esa es mi pregunta, ¿verdad? Aplicativa. Nosotros estamos siendo mensajeros de Dios activamente. Nosotros estamos siéndolo. Pero les dice que ellos mismos han sido quienes han hecho tropezar a muchos en la ley, corrompiendo el pacto de Leví. Lo que estamos trayendo ahora, Iván. Si nosotros nos hacemos llamar levitas o algo parecido, tenemos una responsabilidad tan grande como que nosotros somos los que a veces hacemos tropezar a la gente en la ley, en vez de llevarle a la ley a la gente, en vez de llevarle el pacto, en vez de llevarle la palabra de Dios a la gente, lo que hacemos es que se la damos en la cara para que tropiecen con ella. Y eso estuvimos hablando tú y yo en casa. Hay gente que hace eso. Hay gente que se supone que es responsable de llevarle a la gente la verdad de la palabra de Dios, pero lo que hace es con ella cristiano es como sigue manteniendo a uno accountable, ¿me entiendes? O sea, pero no con la mejor intención tampoco. Que puede ser que no esté viviendo lo completo, que fallo, que me falta, pero es como no eres perfecto porque mira, tú no eres yo sé, en un momento yo decía, esto es otra persona o no cristiana que sabe de la palabra, no creyente, es como que, pero tú tienes faltas también, yo en ningún momento yo tanto así que, bueno, a mí me llegaron a decir, pero ¿quién eres tú? En el mismo altar, por hacer un favor, sacar los acordes y tener así. en la tarima. Pero en la misma tarima. Pero ¿quién eres tú? Una cosa sencilla. Uno viene a servir, ¿verdad? Pensando en la sencillez del Señor, viene sirviendo, ¿verdad? Con la intención, con el corazón que el Señor nos da. Y entonces viene a bofetear a uno. ¿Sabrá Dios por qué razón? Por envidia, por competencia, por cosas que... Es el mismo escenario que la misma iglesia ha formado Entonces, ellos, como dicen ellos, hacer tropezar a la gente, porque toda esta estructura que la iglesia hoy día ha formado, lamentablemente hace que muchas personas caigan en tentación con protagonismo, con cosas, ¿sabes? Porque nosotros trabajamos tanto con esos ministerios de músicos y, mano, todas las peleas que siempre venían, porque a mí nunca me dan solo, a mí nunca me dan esto, y yo, pero this is not about you. Pero en cierta manera, lamentablemente, y no es que yo esté en contra, ¿verdad?, de lo que hacen mis hermanos en el edificio, pero sí yo personalmente vi tantas cosas que lo que traía era tentación, y yo, como que yo misma soy la que estoy seteando el escenario para la tentación, porque le estoy poniendo un micrófono en la mano, le estoy elevando una plataforma, le estoy poniendo un spotlight, y pues son cosas que van creando esas luchas por protagonismo, por power struggle, sí. ¿sabes? Pero lamentablemente viene desde el contexto, que ese contexto que sí, que es el que controla que... Pero mira esto, vamos al contexto de Malaquías para que ustedes vean. ¿Cómo se corrompió el pacto de Leví según Malaquías? Yo se lo traigo aquí, dice, primero, haciendo acepción de personas. Verso 9, está ahí. Eso es señalado junto con algo, ¿ok? Cuando dice, hacer acepción de personas, ¿sabes lo que hace acepción de personas? Tú sí, tú no. Tú eres lindo porque tú eres el hijo del pastor y tú eres feo porque tú no eres el hijo del pastor, o viceversa. O tú eres lindo porque, I don't know, whatever. Acepción de personas es que por tu condición que no tiene que ver con pecado, se te trata diferente. Y lo voy a repetir. Por tu condición que no tiene que ver con pecado, se te trata diferente. Porque tú eres pobre, porque eres lindo, porque eres gordo, porque eres feo, porque no eres weird, porque no eres como nosotros, porque no tienes poder. Ese es el punto de Malaquías.
tú haces eligiendo a algunos y a otros dejarlos afuera. Como que literalmente te toca disipularlos a todos. Y esa es una acepción de personas. De esta manera, porque estos sí tienen potencial. Si tú eres Dios, tú eres el Espíritu Santo, tú sabes quién tiene potencial. No. Bueno, horrible. Dice, eso está señalado junto con algo. Y en Malaquías dice, ¿no tenemos todos el mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Profanar el pacto de Dios es hacer acepción de personas. Porque tú eres pobre, tú eres rico, yo no voy a tener el mismo trato contigo. Estamos hablando de trato. Si no tienes la vacuna, pues entonces te discriminamos. O si la tienes, porque también debe haber unos locos por ahí que lo he visto ya, que si tienes la vacuna, pues te trato diferente. ¿Verdad? También en el versículo 9 hay otra razón por la cual, ya estoy terminando por si acaso, hermano, ya terminé. Se nos dice que se rompe el pacto. Hay otra cosa específica por la cual Malaquías está diciendo que se rompe el pacto. En el verso 9 dice que es prevaricación. Prevaricando. ¿Ustedes saben qué es prevaricación? Esa palabra es bien importante en la Biblia. Versículo 9, prevaricando Judá, dice algo así. Bueno, es traicionar a Dios, pero no es traicionar. No estoy seguro, creo que no. No, prevaricación es una palabra bien específica y tiene que ver con gente que está en poder. Sí. Despreciable es... Lee el principio del versículo. ¿Es el versículo 9 completo? Ah, pues lo apunté mal entonces, yo creo. Pero el mío es diferente. ¿Cómo dice el tuyo? Por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, que no han guardado mis caminos, sino que han mostrado la parcialidad en cuestiones de la ley. Ah, pues perdón, es el 11. Es el 11. Exacto. Prevaricó Judá, es el 11, no es el 9, perdónenme. Deslealmente ha obrado Judá. Ha sido traicionado. Una abominación se ha cometido. Prevaricar, sí, tiene que ver. ¿Ves que esa traducción ahí es floja? Sí. Es ahí, pero no, prevaricar es al principio del versículo 11. Dice prevaricó Judá. En mi versión dice prevaricó. A mí me gusta prevaricó porque cuando tú conoces lo que significa prevaricó, tú dices, a rayo. Prevaricó es cuando un juez, por ejemplo, o alguien que está en poder de autoridad, un gobernador, un policía, un whatever, alguien que está en un puesto político de poder, me refiero a fuerza, de que o hace lo que te digo, te mato, o te meto preso, algo así. Alguien que es un juez, elige a quién hacer justicia y a quién no, de acuerdo con su interés. Otra palabra, usa su puesto de autoridad para aprovecharse de la gente. Pues yo, anyways, quería hablar del versículo 11, donde dice prevaricó Judá. Lo que quiero decir es lo siguiente. La otra razón por la cual Dios dice específicamente que están rompiendo el pacto porque están prevaricando. Y sí tiene que ver con lo que hablamos ya anteriormente, que hay selectividad. Pero prevaricación es más fuerte porque prevaricación ya va más específico a alguien de poder. En este caso son ¿quiénes? ¿Qué dice al principio de Malaquías 2? Léanlo. Sacerdotes. Los sacerdotes están prevaricando. O sea que los sacerdotes eran jueces en un sentido. Y ellos usaban su poder para aprovecharse de la gente. Eso lo hicieron también los hijos de Samuel, los hijos de Elí. ¿Y lo hacían quiénes más en el Nuevo Testamento?
Los fariseos. Los fariseos son prevaricadores número uno porque los fariseos se aprovechaban de su autoridad, de su posición para eso. So, que prevarican más bien como que con algo en cambio, como con un beneficio. Sí, casi siempre. Dale, busca, a ver qué me dice. Ahí está. Es cuando tú sabes que un juez está usando su poder para dictar lo que le da la gana. Esto nos tiene que recordar en el Nuevo Testamento todas las veces que se nos dice, mira, los pobres tratan de ir a que se les haga justicia y no se les hace justicia, porque los jueces prevarican. Los jueces que en la Biblia jueces no es un juez nada más que tiene toga, un juez es un levita, como un simple persona que estudió la ley y conoce la ley, que no tiene que tener un título, como nuestro Señor. Nuestro Señor era la tribu de Judá, no era levita. Y a él le fueron a llevar el caso. Y él los desestimaba muchas veces porque veía que la prueba no era justa, lo que sea, ¿verdad? Las intenciones, entonces, eso es parte de la prueba. Y nada, la prevaricación de los sacerdotes es esa, es aprovecharse de su posición para decir, pero ven acá, este es pobre y este es rico, o esta es viuda, que siempre son pobres las viudas en la Biblia. Esta viuda viene a mí a acusar a este rico, que se está aprovechando de él. ¿A quién yo voy a preferir? A quien me pague más. Eso es lo que está diciendo David. Corrupción tiene que ver con esto. Hoy en día es así. Hoy en día es más por influencia. Quien más tiene influencia es el que gana. Prevaricación. Prevaricación. Y en la Biblia nos está diciendo que en la iglesia somos esta gente que se supone que haga justicia. ¿Okay? Voy a leer ya al final. También dice que hay una profanación. Hay una profanación que hace el pueblo. Y una abominación. Esas son palabras bien fuertes de la Biblia. Abominación, profanación del santuario. Esas dos cosas están ahí. Profanación del santuario y abominación. Ustedes no saben cuál es la profanación y la abominación en esos versículos. Lo leímos, ustedes lo vieron ya. Lo que pasa es que queremos a veces desamarrar una cosa con otra. La acusación de profanación de santuario es el repudio, es el divorcio. Es el divorcio. Ya al final del capítulo se les reprende por ignorar los propósitos que Dios, lo que Dios aborrece. En otras palabras, Dios está diciendo, yo aborrezco que ustedes en su poder, los poderosos, también vienen y repudian a sus mujeres y se casan con otras. Por eso dice que se casan con otros dioses. ¿Es serio? El divorcio en el pueblo de Dios es maldición. Es lo que está diciendo aquí. Y miren qué interesante, y con eso termino porque eso fue lo que mencionó ahorita Cristel. No solamente hacen todo esta, ¿verdad? De repudiar a la mujer que se supone que es de tu pacto, que lo dice claramente. Sino que al final dice, y ustedes me tienen cansado. Dios le dice, ustedes me tienen cansado. ¿Y qué responde los líderes? ¿Cómo que, pero en qué te hemos cansado nosotros? Pero ¿cómo va a ser, Dios? Yo, cansarte a ti. Yo cansarte a ti, Dios. La arrogancia. La arrogancia, el pecado, la maldad, la justificación están al nivel de que tú puedes crear un artefacto que te justifique delante de Dios y dices, no, porque yo uso el repudio está en la ley. Y eso fue lo que hicieron al Señor, ¿ustedes se acuerdan? Dice, pero si yo me caso con qué sé yo cuánta en el cielo, qué sé yo, ustedes no entienden.
porque es que ese no es el propósito de Dios en el matrimonio, ¿verdad? Así que nosotros podemos justificarnos y los sacerdotes de hoy en día estaremos justificando nuestra falta de ser el sacerdocio que nos toca hacer. Pero Malaquías, y este es el último, la última mención, por lo menos en términos de cómo está escrita la Biblia, cómo está puesta la Biblia en nuestras Biblias, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Malaquías 3:1 es la última mención. El próximo versículo después que acabamos esto, que Dios le dice, ustedes me tienen cansado. Ustedes se están justificando, diciendo, ay, que yo, como yo. Miren la última vez que se menciona la palabra pacto en el Antiguo Testamento. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, vendrá sabiamente su templo del Señor, a quien vosotros buscáis, en el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren esas palabras, terminamos, ya terminé. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Juan el Bautista. Así que entramos en el Nuevo Testamento la semana que viene. Porque lo que nos lleva el nosotros fallarle al pacto es que Dios no falla a su parte. Y Él siempre va a buscar la forma de cómo entonces Él va a seguir cumpliendo su promesa a pesar de que nosotros no merecemos el castigo. ¿Y eso se cumple en quién? ¿En quién se cumple esto? ¿En quién se cumple que Dios hizo una promesa que no se puede romper, pero nuestra parte siempre falla? ¿En dónde se cumple entonces que Dios pueda lograr, o sea, lograr no, cumplir con su promesa mientras nosotros seguimos fallando? En Cristo, en el Evangelio. Nosotros pecamos, pero Dios es fiel. Nosotros le fallamos, pero Él no nos falla. Ahora no podemos hacer como los sacerdotes de Malaquías. ¿Cómo yo te canso? Nosotros, si Dios nos dice, tú me cansas, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano? ¿Por dónde me meto? O sea, ¿cuál es el roto más grande que me puedo meter? ¿Verdad? Esa es la actitud. Y eso es lo que decía ahorita. La actitud en la cual tú llevas el pecado a la gente no es que yo soy más grande que tú, no, yo no le fallo a Dios, pero tú sí. La actitud es, todos le hemos fallado a Dios y necesitamos que Él nos salve, Él nos rescate. Así que por lo menos ahí voy a terminar esta parte. Ya terminé. ¿Sabes? Él literalmente fue y buscó todo lo contrario a los fariseos para que estuviesen con él. Pero es que el único fariseo literalmente que se le puede traer fue a Pablo y después de que ya se había ido, ¿sabes? Es como que decía, bueno, los fariseos él tenía como que cero paciencia con ellos. Yo creo que él iba a ser un ejemplo al escoger a Pablo, que era el peor de todos, y enseñarle que le dio para predicarle a nosotros. Gracias por hacer el ejemplo tan grande que hizo con Pablo y darle la misión de, mira, no te tocan los ruidos, no, a ti te toca este pueblo que nadie le está hablando. Eso. Lee en tu versión Malaquías 3:1, que fue lo que es el último. A ver si contesta lo que acabo de decir. Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Nos complacemos.